tenemos un cartel para Pacho. ¡Hola, Teluski! ¡Ay, qué linda! Vamos a bailar, vamos a cantar y juntos vamos a divertirnos, oh yeah, 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 yeah. Pa 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 pa. Oh yeah, yeah. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es así! Hoy seguimos conectados y juntos. Entel, dale poder a lo que haces. Con nuestros amigos de Obreros de la Publicidad. En esta ocasión nos platicará nuevamente sobre cómo lograr el balance entre la consideración en los planes de medios y el nivel de confiabilidad que el consumidor declara a favor de estos. Como les había comentado Antonio, son 4 episodios. Hoy vamos a ver el segundo episodio para darle continuidad a este tema. Saludamos con mucho gusto a nuestros amigos que nos ven a través de Mercado Negro y OH Latam. Les agradecemos el espacio que nos están dando para llegar a su audiencia tanto en Perú, que hoy está de fiesta, como a toda Latinoamérica. También agradezco a nuestro auspiciador Entel por apoyar nuestro webinar. Si alguien de la audiencia tiene preguntas o comentarios, les pedimos que nos lo escriban a través de las redes sociales o en el chat de este seminario, por favor. Bueno, les presento a nuestro panelista, ya lo conocen perfectamente bien. Es Antonio Miranda. Él es fundador de Obreros de la Publicidad, iniciativa que prepara nuevas generaciones del rubro y apoya a las empresas de medios y agencias a tener éxito en el entorno altamente competitivo. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de medios y publicidad. Antonio actualmente es CEO de OMD, PHD y Analec, empresas del grupo Omnicom en Perú. Y a continuación, como lo hemos venido haciendo semana con semana desde el mes de junio, les vamos a compartir las tendencias actualizadas que corresponden a la semana 18 de la contingencia, la cual corrió del 13 al 19 de julio. Antes de mostrarles los datos, bueno, quiero hacer un breve paréntesis y hacer hincapié que a pesar de que nos da mucho gusto, obviamente por la naturaleza de nuestro negocio, que la movilidad se está recuperando semana con semana, también a nivel personal me causa cierta preocupación por el continuo aumento en los casos confirmados y muertes en nuestro país. Espero que sus familias y sus seres queridos estén bien. No me queda más que decirles que por favor se cuiden mucho. La situación está muy complicada acá en México y por lo que tengo entendido también en Perú. Y pues no queda más que cuidarnos, ¿no? Como se los he venido reiterando, debemos ser muy proactivos con la economía, pero definitivamente precavidos con el virus. Ahora sí, entrando en materia, vemos en la diapositiva de la Ciudad de México, la cual refleja una movilidad del 80% respecto a la semana típica antes de la contingencia. Aquí tuvimos un incremento solamente del 1% respecto a la semana anterior, no crecimos respecto a la semana 17 con la semana 18, pero nos mantuvimos y subimos un puntito, ¿no? Entonces ya estamos al 80% de movilidad, lo cual creo que es bastante bueno para ya empezar a tomar en cuenta para campañas. En la ciudad de Monterrey reflejamos una movilidad del 85% respecto a la semana típica antes de la contingencia. En esta plaza tuvimos un decremento del 1% respecto a la semana anterior. Y ya por último, en Guadalajara se refleja una movilidad del 86% respecto a una semana típica. Acá en Guadalajara tuvimos un decremento del 3% respecto a la semana anterior. Entonces nos hemos mantenido, la semana 18 creo que fue una semana de mantenimiento. Veamos qué va a pasar para la semana 19
Yo creo que esos datos los vamos a tener a partir de mañana. Y en la siguiente gráfica vamos a observar el comportamiento a partir de la semana más baja de la contingencia, que fue la semana 10. Esta semana corrió del 18 al 24 de mayo. Después de esa semana nos hemos venido recuperando poco a poco. La semana 16 y la semana 17 nos recuperamos considerablemente, y esta última semana casi no hubo diferencias. Como les platicaba, bueno, esos son los temas en cuanto a movilidad. Ya estamos preparando el reporte de julio, que va a abarcar todos los datos de movilidad por alcaldía, por plaza, inclusive por hábitos de movilidad. Ese yo creo que lo vamos a tener la próxima semana y se los estaremos enviando. Y bueno, como les platicamos en un inicio de este webinar, este martes 28, obreros de la publicidad nos hablarán de cómo lograr balance entre la consideración en los planes de medios y el nivel de confiabilidad que el consumidor declara a favor de estos. Ahora sí, Antonio, te cedo el espacio para que nos platiques al respecto. Bienvenido, y es un placer nuevamente compartir espacio contigo. Muchas gracias a todo el auditorio. Los dejo con Antonio. Muchas gracias, Raúl. Voy a compartir pantalla. No, me tienen que habilitar a compartir pantalla. Así, en un momento. Sí. Ya estás, Antonio. Perfecto. Muchas gracias. Estamos. Bueno, o sea, me uno a los comentarios de Raúl. En el tema particular de esperemos que todo bien en casa, la salud es lo primero, y también digamos, a mis compatriotas, un feliz 28, hoy día justamente es el día de nuestra independencia, cumplimos 199 años, y ya el próximo año tenemos nuestro bicentenario, así como lo tuvo México hace unos años. Pero bueno, como decía Raúl, ¿no? Hemos venido trabajando el concepto de consideración versus confiabilidad, auto-home, o sea, particularmente en el medio exterior, y este es el episodio 2, ¿no? Hace 14 días lanzamos el tema y desarrollamos el acelerador movilidad. Esta vez nos vamos a focalizar en los hábitos o los cambios, digamos, que ha habido en los hábitos de movilidad, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a leer la frase, digamos, del contenido de hoy. Esta es una frase de otro obrero de la publicidad que se llama José Carlos Pestana. Con él compartí un panel cuando se lanzó el estudio de Ipsos, respecto, digamos, a los hábitos de consumo de medios durante la cuarentena en Perú. Y hay una frase que él dijo que definitivamente yo creo que nos ubica en el contexto de esta presentación, ¿no? Que vemos un journey de consumidor que se modifica a misiones de compra más cortas, trayectos más cortos, enfocadas y con mucho consumo en punto de venta cerca de casa, que no necesariamente eran los habituales antes de la pandemia. Muchos medios tienen audiencias históricas y en la calle el consumidor está con una misión clara de compra, ¿no? Poco lo que hablábamos hace 14 días. Los trayectos se han reducido, pero, como dice José Carlos, el pensamiento de compra o la acción de compra está más en la cabeza del consumidor, y si es que sale de la casa a generar movilidad, va con una transacción o con un objetivo de transacción en la cabeza. Vamos a ver a lo largo de la presentación algunos datos que obviamente refuerzan este punto que menciono, los trayectos cortos y la capacidad de acción de compra. Recordemos un poco los conceptos del episodio 1, ¿no? Siempre es bueno, veo también que hay gente que no estuvo la vez pasada, por eso es bueno un poco repasar la teoría para después entrar a la práctica particular del episodio 2. Entonces, sobre esa base, habíamos dicho cómo se construye la consideración. En AutoHome habíamos destinado tres factores:
¿no? El primero, la audiencia, que tiene que ver con el KPI de movilidad, el KPI de impacto, que es muy importante en la publicidad exterior y en general para todos los medios. Luego la exposición efectiva, que es esa mezcla, digamos, no solo de audiencia, sino el nivel de atención, la ubicación, y que definitivamente si es que hay movilidad en la calle, hay exposición. No es directamente relacional el porcentaje de movilidad que hay en la calle con la exposición efectiva, porque, como decía, depende del nivel de atención, depende del contenido también que se tenga, pero construimos consideración a través de la exposición efectiva. Y lo otro es el complemento potente de otros medios, ¿no? Habíamos usado como ejemplo el hecho de que en digital, que tiene alta penetración en el hogar y que durante la cuarentena fue un medio, digamos, bastante considerado, una vez liberadas las restricciones, esos videos cortos en publicidad exterior se vuelven un complemento para mostrarnos, digamos, en la calle o generar esa visibilidad adicional que complemente la parte digital. Entonces el medio exterior tiene esa posibilidad de complementarse a otros medios y justamente esa bondad eleva la consideración. También habíamos comentado cuáles eran los pilares de la confiabilidad y habíamos dicho que el medio exterior tiene una particularidad para informar, un alto capability para informar, tiene un contenido, digamos, neutro, en el sentido de que no hay un contenido editorial y que históricamente ha sido el medio exterior reconocido como un medio informativo, ¿no? De posibilidad de acercar una promoción cerca del punto de venta al consumidor o en la propia carretera generar señaléticas, en un mall lo mismo, o sea, poder señalizar recorridos. Entonces, el consumidor asocia la publicidad exterior a este tipo de elementos y esa capacidad fuerte para informar, ¿no? Y lo otro que habíamos visto es definitivamente el contenido relevante, ¿no? Es decir, cuando, digamos, se ha querido informar o las marcas han querido generar responsabilidad social acerca, digamos, del coronavirus o de los movimientos antirracismo o cualquier otro factor coyuntural, la publicidad exterior es un medio esencial en esa transmisión de información, lo cual eleva la confiabilidad. Y el otro pilar importante para poder haber declarado, digamos, la confianza hacia el medio es esa posibilidad que tiene el medio exterior de seguir al consumidor mientras se mueve. Así sean trayectos cortos, así sean trayectos largos, definitivamente el hecho de poder seguir al consumidor eleva la confiabilidad. Y habíamos visto en el episodio 1 que en un estudio que hizo Ipsos en Perú, el medio exterior salía como el primer medio a nivel de declaración de mayor confianza en la información para transmitir, donde el consumidor iba a recurrir a buscar información. Entonces, esos datos tenemos que aprovecharlos. Pero habíamos visto que tanto en Perú como en México, y pasa también en otros países de Latinoamérica, la consideración out of home estaba en niveles muy bajos. La confiabilidad se había mantenido intacta, el consumidor lo declaraba, pero teníamos un problema fuerte, y en eso estamos, para elevar la consideración. O sea, el medio exterior no estaba siendo considerado en los planes de medios y había habido un divorcio no adrede, temporal, que teníamos que recuperar a través de ciertos aceleradores, ¿no? Entonces, al reducir la diferencia o la brecha entre la consideración y la confiabilidad, o buscar un balance entre la consideración y confiabilidad, uno logra la recuperación. Entonces, la gran meta es llevar esto a cero para justamente poder decir hemos regresado, digamos, a la calle o hemos vuelto a la normalidad en términos, digamos, de recuperación del medio exterior. Y sobre esa base habíamos creado y habíamos propuesto un modelo práctico de ver cuál sería la reconquista de la publicidad exterior, ¿no? En ese journey de confianza de la publicidad exterior, que hemos ido mes a mes,
habíamos visto el mes de agosto como el mes de julio y el mes de agosto como los meses de la reconquista, donde tenemos que elevar la consideración usando esta esquina que es la parte de aceleración para lograr ese balance importante, ¿no? Entonces, ese triángulo de la reconquista Auto-Home generaba un elemento importante a nivel de aceleración y habíamos definido 4 aceleradores. Y estos 4 aceleradores son la movilidad, justo lo vimos en el reporte que Raúl mencionaba de Sin Tráfico, que particularmente en la Ciudad de México se viene elevando o creciendo mes a mes, semana a semana, y queda claro que esta recuperación progresiva nos tiene que generar la posibilidad de crear propuestas comerciales alineadas a esta mayor movilidad en la calle. Y hay que generar ruido de eso. El otro acelerador, el segundo, era cómo usar el inventario en base a los nuevos hábitos de movilidad. Justamente este webinar nos vamos a focalizar en este segundo acelerador y vamos a mostrar algunas herramientas, algunos datos que nos permiten realizar una planificación táctica Auto-Home efectiva, considerando que ahora los trayectos son más cortos. Los trayectos seguramente, conforme pasen los meses, las semanas, volverán a ser un poco más largos, pero lo que está pasando ahora es que los trayectos son cortos, pero con acciones de compra claras de los consumidores. El tercer acelerador es la innovación, ese contenido potente, informativo, pero que está exigiendo particularmente de parte del consumidor y por la necesidad de generar un nivel de atención alto, el poder usar los medios exteriores, usar, digamos, todas las modalidades de uso. La inmediatez, la riqueza creativa, la flexibilidad, el poder hacer campañas, digamos, cruzadas con otros medios, con mobile. Entonces, eso es explotar o rendir al máximo los usos que tiene el medio, y eso es algo que vamos a hablar de acá a 14 días. Y finalmente, el acelerador no menos importante, sino clave, es la articulación como industria, que es trabajar en equipo para la reconquista de la publicidad exterior, porque esto es un interés no individual, sino de todos, ¿no? Entonces, cada 14 días vamos a ir trabajando cada uno de los aceleradores, y en esta ocasión nos vamos a ir al segundo, que es el uso de inventario en base a nuevos hábitos de movilidad. Dicho esto, queríamos enseñarles cómo vamos con las matemáticas Auto-Home. Les había comentado que en el anterior episodio traíamos un 10% de consideración y eso nos llevaba a niveles prácticamente de menos 90 en matemáticas de publicidad exterior, que es consideración menos confiabilidad es igual a recuperación. Entonces, lo que hicimos durante estos 15 días, y esto lo hemos cerrado el 27 de julio, es cuánto ha subido la ocupación en los soportes publicitarios Auto-Home que comercializa el proveedor. Esta pregunta va dirigida al proveedor. Nos respondieron 38 proveedores en México en los últimos 15 días. Entonces, sobre esta base, cada proveedor tenía que marcar del 1 al 10 cuánto había subido la ocupación. Entonces, podemos, obviamente esta es una proyección, hemos sacado el promedio, que lo que se está declarando en México, esto lo vamos a hacer también para Perú y para otros mercados, es que el crecimiento de la ocupación es del 29%, digamos, en promedio. Si sumamos la declaración de 38 proveedores. Ahí podemos ver que 14 de ellos ha afirmado que en los últimos 15 días ha subido 30% de la ocupación. Después vamos a analizar un poquito qué tipo de ocupación es, a qué nivel de precio,
porque entendemos que también una de las recomendaciones que hicimos en el episodio 1 es que hay que priorizar la alta ocupación en este momento a un precio promedio más bajo. Lo que necesitamos es generar ruido, que hayan más campañas en la calle. Ahora, la misma encuesta, pero a nivel de la pregunta de solicitud de propuestas, o sea, vemos que por un lado en ocupación es 29% el crecimiento, en este caso es casi 40% de solicitudes de propuestas. O sea, sí hay mayor movimiento de solicitud de propuestas. Entonces, siempre la ocupación y la solicitud de propuestas nos da una idea de qué tanto se está considerando el medio. Entonces, si hacemos las matemáticas del auto home, podemos ver que estamos, digamos, podríamos estimar, porque esto básicamente es un estimado, que estamos 33 sobre 100 en consideración, ¿no? Que es el promedio entre la solicitud de propuestas y la ocupación. Nosotros le hemos dado en obreros mayor peso a la ocupación porque va directamente relacionado a la venta, y ahí es 80% ocupación y 20% solicitudes. Entonces, sobre esa base hemos llegado a este 33. La confiabilidad está intacta, entonces ahorita estamos en menos 67. Hace 15 días estamos en menos 90 y ya estamos logrando, o sea, ya nos estamos recuperando un poco más. Igual estamos en niveles muy bajos y justamente la idea de estos webinars es darles herramientas a ustedes como mercado, como industria, para poder ir subiendo más la consideración, ¿no? Entonces, sobre esa base, vámonos a centrar en el tema particular del webinar de hoy, que es el generar insights en función a los hábitos de movilidad. Algo que nos hemos caracterizado en Obreros de la Publicidad es poder, digamos, juntar data o investigar data de distintos players, de distintos obreros de la publicidad, de distintas empresas, que puestas en un marco teórico nos permita sugerir a los stakeholders poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Y básicamente son puntos de vista. Obviamente pueden haber debates, pero es buscar un approach que a ustedes les sirva para que de manera práctica y digerible puedan ir tomando decisiones en sus empresas. No importando, digamos, la disciplina o el rubro en el que están, si son agencias, si son medio o son anunciantes. Entonces, esta parte de los cambios de hábitos, quería comenzar también con una frase, ¿no? En este caso, es una frase de el Chief Business Operator Officer de Talon Outdoor. Talon Outdoor es una agencia muy grande a nivel global, especialista en publicidad exterior. Yo les invito a que investiguen mucho acerca de Talon Outdoor, porque durante la cuarentena y post cuarentena han hecho muchos estudios que justamente ustedes van a ver que nos ayudan a construir justamente este enfoque. Y lo que nos decía este funcionario de Talon Outdoor es que no solo las audiencias en autopistas han regresado a la normalidad, sino que hemos detectado que han crecido 20% los trayectos hacia el sureste. Entonces, esto es importante. Diariamente están comentando, ya no en general en la ciudad, sino por avenidas, por zonas, cómo está creciendo la movilidad o cómo está cambiando el hábito de traslado. Entonces, en esta cita dice también que sabemos cómo targetear las audiencias, lo cual son muy buenas noticias para las marcas, porque podemos identificar zonas que están experimentando mayor tráfico y planificar tácticamente con mayor efectividad. Entonces, esta cita nos permite enfatizar la importancia de poder analizar la data de manera específica, ver
qué trayectos está haciendo el consumidor y sobre esa base y los puntos de contacto que visita, poder planificar prácticamente de manera efectiva. La data nos va a hacer poder tomar decisiones de compra y de venta de la publicidad exterior de manera más acertada. O sea, ya estamos en este momento en el cual la publicidad exterior ya no puede ser comprada totalmente ubicación por ubicación, sino que esa limitación de los recorridos presenciales ha hecho que tengamos que sí o sí comenzar a implementar tecnología, buscar data para poder comenzar a segmentar audiencias y en función de eso comprar. Entonces, la gran pregunta o la pregunta clave es, en un entorno de cambios de hábitos de movilidad, ¿qué necesitamos para una planificación efectiva de autohome? O sea, vimos la cita de Talon Outdoor, que es bastante clara, mostrando insights particulares y diciéndonos que la autopista camino al sureste tiene incrementos del 20%, más que otras autopistas. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, necesitamos data de fácil acceso para la industria. Obviamente el momento, como está la consideración, hace que no sea tan sencillo invertir en generar la data, pero hay plataformas que están poniendo a disposición de la industria, de todas las industrias, información de movilidad, que un poquito vamos a ver. Entonces hay que buscarlas, hay que identificarlas, y justamente nosotros en Obreros, a través de estos webinars, les vamos a dar las referencias de dónde pueden buscarlo, para que también puedan ir construyendo este modelo de planificación. Segundo, mapear los viajes y movimientos diarios para identificar patrones. Esto es muy importante. Cuando uno define patrones, genera tendencias, genera realidades a nivel de movilidad, y sobre esa base puede ir construyendo clusters y pudiendo planificar mucho más tácticamente y de manera, valga la redundancia, efectiva. Y tercero, es muy importante la información tecnológica o mobile, considerando que los viajes se volvieron más locales y suburbanos. En pocas palabras, trayectos cortos. Entonces vemos que el generar data, el mapear y en cruzar información de otras plataformas tecnológicas son claves para esta etapa de la planificación táctica efectiva. Entonces, vamos a desarrollar cada uno de los puntos, ¿no? El primero que decía, data de fácil acceso para la industria. Cuando hablamos de hábito, porque para movilidad, en México ustedes tienen la herramienta de Sin Tráfico. Si uno quiere una herramienta, digamos, internacional, a lo que me voy, que esté en todos los países, podría estar consultando Waze, como lo hicimos en el episodio 1, pero en este caso, si uno quiere ver hábitos de movilidad, puede recurrir al reporte que hace Google y que actualiza de manera periódica respecto al reporte de Mobility que hace para COVID-19 para todos los países y ciudades. Entonces, básicamente para esta presentación, porque en el episodio 1 nos centramos mucho en data de Lima, ahora nos estamos centrando en data de México, como lo vimos también en la encuesta de las matemáticas de publicidad exterior, es que yo quería resaltar un poquito de que esta herramienta te permite poder ir viendo los patrones de movilidad en función a puntos de contacto o momentos de contacto. Ya sea, por ejemplo, tiendas y ocio, supermercados y farmacias, parques, estaciones de transporte, lugares de trabajo, zonas residenciales. Entonces, vemos que los que más se están acercando a los niveles previos al inicio de la cuarentena, queda claro que son las zonas residenciales. Este es un tema lógico, pero es muy importante para poder identificar esas zonas calientes, ubicar los anuncios que
que nos permiten impactar a esas zonas residenciales y poder plasmarlo eso en las propuestas comerciales a nuestros clientes. Y por otro lado, están los supermercados y farmacias que, como vemos, se ha mantenido la tendencia, pero que ya está muy cerca de llegar a los niveles previos a la cuarentena. Entonces, con herramientas de mapping, con construcción de circuitos, uno puede dirigir o usar su inventario, clasificarlo en función a estos puntos que están teniendo mayor relevancia. Y que están teniendo mayor relevancia, por ejemplo, que las estaciones de transporte, los lugares de trabajo, los parques y las tiendas y ocio. Y esto hay que monitorearlo siempre porque las propuestas tienen que ser modulares, tienen que ser flexibles. Ahora bien, habíamos también dicho que es muy importante mapear los viajes y los movimientos diarios para identificar patrones. Entonces acá les había mencionado que Talon Outdoor está haciendo muy buenas cosas y muy buenos cruces de información. Y acá un poco la invitación que les hago es a los equipos de marketing también de los proveedores y en general también a las agencias, o sea, poder comenzar a hacer cruces de información, ¿no? En este caso, Talon Outdoor lo que ha hecho es cruzar datos de movilidad con visitas reales a las tiendas. Entonces, se ha buscado distintas fuentes sindicadas y se ha generado dashboards donde los clientes de Talon Outdoor o el mercado en general, porque esto se publica también en LinkedIn, en las redes, uno puede ver semana a semana cómo va modificándose los patrones de movilidad hacia ciertos puntos de interés, ya sean supermercados, restaurantes. Entonces, podemos ir metiendo variables a estos dashboards que se podrían hacer, por ejemplo, como industria, y sobre esa base ir definiendo patrones que nos permitan, ya sabiendo lo que vimos en la data de Google Mobility, poder cruzarlo también con visitas a las tiendas o cualquier otro KPI que sea relevante para la categoría que estamos planificando. Entonces, los invito a que visiten Talon Outdoor y que vean estos desarrollos que estamos teniendo. Obviamente nos pueden escribir también a obreros para poder darles acceso a la información y poder mapearles, digamos, estos temas. Y justamente en este dashboard y estudios que ha estado haciendo Talon Outdoor en UK, en el Reino Unido, podemos ver o afirmar, el consumidor declara que el 95%, digamos, de los habitantes realizan una transacción cada vez que salen de casa, por lo que podemos entender que al analizar horarios de visita a tiendas o el porcentaje de tiempo que pasan en casa, se puede identificar cuándo salen a comprar. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Esos cruces de información te permiten decir, este es el momento clave para impactar. Entonces, no solo le das el contenido adecuado, sino lo vas a impactar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, porque lo tienes mapeado. Entonces, la tecnología, la data, te ayuda a que comiences a tomar decisiones de ese tipo. Y esto aplica no solo para lo digital, sino también para la publicidad exterior tradicional. Los patrones de movilidad semanales, mensuales, de mayor continuidad, o sea, cuando tú ya identificas una tendencia, ahí es donde puedes usar, obviamente, la publicidad exterior tradicional. La publicidad exterior digital te da la ventaja de poder, ante eventuales cambios diarios o por hora o por clima de movilidad, poder ajustarte a esos cambios y poder planificar efectivamente. Y el tercer punto que habíamos un poco mencionado como recomendaciones, considerando los cambios de hábitos de movilidad para hacer una planificación auto-home efectiva, era justamente la información mobile, considerando que los viajes se han vuelto más locales, es decir, trayectos cortos.
Entonces acá yo quiero hacer mención, hay una herramienta de un proveedor en Perú que se llama Clear Targets, que definitivamente genera en este momento una vigencia y una vitalidad importante. A través de la información de antenas de telefonía ubicadas en distintas zonas de Lima, lo que genera es un polígono y en ese polígono ubica los elementos, las pantallas que están en esa zona, y sobre esa base calcula los hábitos de movilidad. Entonces podemos no solo tener información como la da Google respecto a puntos de contacto, sino que también podemos ver por zona cómo está distribuida la ciudad, cómo se está moviendo la movilidad. Y ir generando otra vez mayores cruces a nivel de información cruzada, a nivel de movilidad. Entonces podemos ver que acá digamos, los suburbios de Lima, o la parte, digamos, de los conos, que son las zonas populares de Lima, son los que están logrando, o sea, se está viendo una mayor movilidad de un mes a otro a través de esta tecnología de los Clear Targets. Y lo interesante de los Clear Targets es que les quería mostrar este pantallazo de la herramienta, porque uno puede clasificar la información por puntos de interés, ya sea cerca de ATE, de cajeros automáticos, de bancos, de bodegas, de centros deportivos, de colegios, centros habitacionales, gimnasios, mercados, y cruzarlo también por día, ¿no? De lunes a domingo, cuál es el día que está habiendo mayor afluencia, las edades, el nivel socioeconómico, el perfil, el género, los horarios o la razón de visita, ¿no? Y esas son capas que se crean para justamente tener mucho más información. Entonces, en el entorno que estamos viviendo, que la venta se tiene que volver mucho más técnica, que para que la consideración suba, ya no tenemos los recorridos presenciales, sino que tenemos que usar la tecnología. Este tipo de herramientas te permite ser mucho más efectivo en la planificación y te facilita lo que habíamos hablado en el webinar de regreso a las calles, esa adaptabilidad que como industria tienes que tener por los factores de cambio que han habido o que ha acelerado esta pandemia. Entonces, importante poder hacer este cruce de información que habíamos dicho, de poder usar la data disponible en el mercado, ver qué se está haciendo, digamos, en otros países, juntarnos como industria para ver cómo podemos elaborar estos dashboards y también aprender qué están haciendo proveedores que esto lo hicieron antes de la cuarentena. O sea, es mayor reconocimiento porque esto lo hicieron antes de la cuarentena, pero ahora esto se tiene que volver una práctica común en todos, el poder generar información para poder planificar tácticamente. Y digamos, no solo de proveedores, sino en general como industria. Y como en todos los webinars, comencemos en base a esta información, comencemos a tomar decisiones prácticas, ¿no? Y esta vez, como estamos hablando de hábitos de movilidad, tenemos que pensar obviamente en los trayectos. Entonces, ¿recuerdan la receta de regreso a las calles? Bueno, hemos seleccionado uno de las recetas, y una de las recetas decía claramente que debemos diseñar propuestas modulares de producto, contenido y precio en función a cómo vayan evolucionando los hábitos de movilidad. Entonces, para poder cumplir con la receta, si no tenemos la data, que ya como han visto, hay data disponible de industria, no se necesita necesariamente invertir como lo ha hecho en Clear Targets o el dashboard, digamos, de Talón Outdoor. Hay información disponible. Lo mejor es obviamente combinar esos tres factores que vimos, pero es muy importante ir generando estas propuestas
modulares, ¿no? Y habíamos armado una bitácora de decisión Auto Home que íbamos a ir completando en función a los aceleradores, ¿no? En el episodio 1 habíamos visto que en la parte de movilidad teníamos que priorizar la alta ocupación sobre el precio, pero que también teníamos que comenzar a preocuparnos por la segmentación de audiencia. No era necesario usar el inventario total, porque la movilidad iba creciendo, pero que sí era muy necesario hacer mucho marketing de la data de movilidad, de las campañas que ya estaban saliendo del mercado. Esa ocupación que iba creciendo, había que generar mucho ruido. Entonces, ahora que hemos desarrollado el acelerador de hábitos de la movilidad, también nos mantenemos en el punto de que hay que seguir generando, la prioridad es generar alta ocupación, es decir, ruido en el mercado. Y eso obviamente genera mucha sensibilidad en el precio, pero ahora tenemos que preocuparnos de generar ocupación, porque lo que necesitamos buscar es ese ruido que permita elevar la consideración. Ahora bien, si vamos a hablar de hábitos de movilidad y no hacemos segmentación de audiencia, no vamos a planificar efectivamente. Entonces tenemos que hacer más segmentación de audiencia, usar la información de Google Mobility, ver qué se está haciendo en otros mercados, tecnologías como las de Clear Targets. En este caso, usar el inventario total es muy importante porque hay que poner sobre la mesa todo el inventario que tenemos para después comenzar a clasificarlo. Como estamos analizando los hábitos de movilidad y estamos viendo que se están modificando constantemente o se están reduciendo las brechas, tenemos que tener disponible todo nuestro inventario para poder tomar decisiones modulares y poder adecuar nuestras ubicaciones en función a los cambios de movilidad. Y obviamente el marketing que hagamos como industria tiene que estar sumamente fuerte. Entonces, esta bitácora les puede servir a ustedes como una guía para después ya comenzar a tomar decisiones mucho más prácticas. Y quería mostrarles dos contenidos adicionales que tienen que ver con esta parte de poder ser más prácticos en las decisiones con la bitácora de decisión, ¿no? Entonces, ese es un caso de una compañía que se llama Emily Crisp, que genera, digamos, refrigerios, y lo que habían imaginado, digamos, esta compañía, cuando desarrolló su campaña, era un bullicioso y soleado día festivo de fin de semana de Pascua, con gente en parques, y comiendo, digamos, muchas patatas fritas. Pero después de darse cuenta de que la realidad iba a ser muy diferente, porque detectaron que no iba a haber gente en los parques ese fin de semana en particular, porque lo estuvieron midiendo a través de los hábitos, tuvieron que cambiar los mensajes, ¿no? Y la marca anunciaba esa desgracia de marketing, ¿no? De una manera curiosa que generó un montón de rebote. Entonces es un ejemplo de cómo los digitales te dan esa posibilidad de, analizando y teniendo claro cómo cambia la data o los hábitos de movilidad, poder planificar. Y finalmente, encontré un artículo que me pareció sumamente interesante. Ahí está la liga abajo, que son una serie de recomendaciones para el Digital Auto Home en función a los cambios justamente de hábitos de movilidad. O sea, reitero, la publicidad exterior tradicional, o sea, la no digital, también se puede planificar en función a segmentación de audiencia, pero para eso hay que hacerlo sobre patrones al menos mensuales. La publicidad exterior digital es el complemento perfecto a la publicidad exterior tradicional, donde seguramente se va a estar generando branding para que tácticamente en la publicidad exterior digital uno pueda flexibilizar su comunicación en función a estos cambios. Entonces, por ejemplo, estas recomendaciones que hacían para la publicidad exterior digital es generar
primero, un match de la campaña con las zonas de mayor movilidad. Es decir, comunicar donde haya mayor movilidad. El ejemplo o la cita que veíamos del 20% en las autopistas del sureste que nos mencionaba Talón Auto. 2, revisar los puntos de contacto. Tenemos que, con la información de Google que vimos, podemos ver, ok, farmacias, supermercados, zonas residenciales, parques, momentos de contacto, y poder ir monitoreando día a día, semana a semana, cómo va cambiando esa movilidad, y sobre esa base focalizar la publicidad. Elegir las ubicaciones que están más cerca a esas zonas y programarlas. Sincronizar los mensajes a mobile, o sea, tener la doble pantalla es clave. Lo vimos también en el ejemplo de Clear Targets. Prestar mucha atención al contenido. O sea, todo este mensaje de la compra programática de publicidad exterior y generar este dinamismo, este DCO a nivel de desarrollo de contenido y que esté siendo optimizado en tiempo real en función a los cambios de hábitos se vuelve muy relevante en esta situación. Hay que mover mensajes donde exista disponibilidad y demanda por el producto a anunciarse. Es decir, acá la comunicación con los anunciantes, y esto es muy importante para elevar la consideración. El hecho de poder tener data como esta, de hábitos de movilidad, te hace que las preguntas que uno le haga a los anunciantes o a las agencias de solicitud de información genere una lealtad o un intercambio, digamos, muy profesional de información para tomar decisiones. Entonces, acá también tenemos que saber cómo va la distribución del producto. Si en ciertas zonas sabemos que no hay stock, no comuniquemos ahí. Utilicemos el Digital Auto Home para muy rápido migrar la comunicación a ubicaciones que estén cerca o en las zonas donde sí hay stock. Entonces son cosas que se pueden hacer. Y lo otro es que tenemos que conocer el movimiento de las distintas categorías de producto. Lo hablábamos en el webinar inicial de regreso a las calles, cuando decíamos lo mucho que ha cambiado la publicidad exterior durante la cuarentena y lo que teníamos que empezar a hacer. Y unas cosas que teníamos que empezar a hacer era comenzar a investigar, a generar información, nosotros, digamos, como industria, para ir de manera objetiva donde los anunciantes y las agencias y poder hablar el mismo idioma. Entonces, podemos ir viendo cómo van las aerolíneas, cómo van determinadas categorías que están teniendo movimientos, servicios financieros, por ejemplo, y sobre esa base trasladarlo a la planificación. Entonces, podemos ver de manera práctica, a través de las decisiones de alta ocupación, de precio bajo promedio, de la segmentación de audiencias, el marketing que se tiene que hacer, el uso de inventario, cómo otros proveedores o otros obreros de la publicidad están reaccionando usando la tecnología sobre la posibilidad de planificar de manera más efectiva la publicidad exterior. Entonces, en los siguientes 2 webinars, como les decía, vamos a centrarnos en innovación para crecer la consideración y después en cómo debemos trabajar como industria, ensayando ejemplos de otras asociaciones o de otros entornos de cómo debemos trabajar para subir la consideración. Muchas gracias. Estos son nuestros datos de contacto. O sea, nos pueden ubicar en nuestro correo que es info@obrerosdelapublicidad.com. En LinkedIn simplemente buscan Obreros de la Publicidad Latam y en Facebook en Obreros de la Publicidad. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, compartiéndonos información de mucho valor que sin duda nos va a ayudar a volver a ser considerados en los planes de medios de nuestros clientes. ¿Tenemos alguna pregunta del auditorio que nos puedan leer? Sí. Itzel Solares dice, a tu punto de vista, ¿qué tan asociado está la responsabilidad social de las marcas y el hacer publicidad en exteriores? En tu experiencia profesional, ¿tú crees que alguna marca se pueda ver mal por hacer publicidad ante la pandemia?
Es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que es un tema general. No, yo no diría que las marcas, a ver, las marcas que también hacen publicidad en otros medios, que tienen alta penetración en el hogar, también seguramente se han cuestionado si es que es el momento de publicitarse durante la cuarentena. Y la realidad es que yo creo que las etapas de comunicación que se han dado durante la cuarentena, al inicio ha habido mucha marca que ha utilizado los medios para generar, acercarse a los consumidores, o sea, no dejarlos en uno de los momentos más terribles o etapas más terribles de su vida. O sea, las marcas no pueden olvidarse también de sus consumidores. Entonces se ha visto mucho mensaje de responsabilidad social, campañas, digamos, de motivación, y poco a poco se ha ido generando, sin perder ese contenido de responsabilidad social, toda esta parte de acceso a promociones, a disponibilidad de productos o facilitar la simplicidad en la compra. Y eso también se ha visto en la publicidad exterior. La realidad es que en la cuarentena no se podía porque no había audiencia. Pero lo que se ha comenzado a ver después, una vez que se han ido levantando las restricciones, es que las primeras marcas que han salido lo han hecho, o sea, en el medio exterior lo han hecho con contenidos informativos. Es decir, han trabajado branding, pero dando contenidos informativos. Entonces, en alguno de los webinars yo mostraba un ejemplo de que ya también lo han hecho en Perú, pero de una marca de cervezas que se había puesto a fabricar geles desinfectantes y que había utilizado un formato de publicidad exterior para proveer de geles desinfectantes a los peatones que estuvieran teniendo que salir a trabajar porque eran parte de las actividades esenciales. Entonces, las primeras marcas que han salido y que están saliendo, porque, a ver, ahorita estamos hablando de que tenemos un 30% de crecimiento versus hace 15 días en ocupación, y tenemos arriba de 40% de solicitudes de propuestas. O sea, también todavía no hay mucho cliente en la calle, pero esas marcas que están entrando lo están haciendo con ciertas comunicaciones que mezclan responsabilidad social con trabajo de marca. Y el otro tema que te quería mencionar es que muchos gobiernos, muchas asociaciones están usando la publicidad exterior para hacer sus campañas informativas de coronavirus, de reactivación de campañas. Por ejemplo, acá el equivalente, digamos, de la Secretaría de Producción o de Comercio en México, acá el Ministerio, digamos, de Producción ha hecho una campaña de Perú imparable, o sea, de empresas imparables, de pequeñas y medianas empresas, y ha utilizado la publicidad exterior a través de una asociación, un convenio con los proveedores, de poder anunciar estos emprendimientos, estas compañías que necesitan mucho apoyo en la coyuntura. Entonces, la respuesta es sí, es totalmente compatible el poder generar responsabilidad social, y se ve bastante bien, y eso es lo que está pasando. Pero sí, cada vez hay más marcas que están usando esa mezcla de responsabilidad social con generación de venta, ¿no? Gracias, Antonio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Víctor Osorio, con toda la información a la que tienes acceso, ¿cuál es tu pronóstico para que todo vuelva a la normalidad en el OOH en México y Perú? A ver, no me quiero atrever a decir que tengo una bola de cristal y poder decir que nos vamos a recuperar en
en una fecha. A ver, cuando hablamos del atributo de movilidad, del acelerador de movilidad, nosotros echamos un estimado en Lima de que en 100 días se debería recuperar la movilidad completa, pero eso también depende muchísimo de los niveles de contagio, las fases de recuperación, y de hecho es un factor importante, ¿no? Porque la realidad es que si se mantuviera ese 15%, porque algo que habíamos detectado el webinar anterior es que tardaron 49 días para que creciera 15% la movilidad. Entonces, para llegar a los niveles, o sea, al índice, digamos, de 100% comparando al 1 de marzo, era hasta marzo 2021 para regresar a la normalidad si es que se mantenía ese crecimiento porcentual. La realidad es que nosotros pensamos, y eso está pasando, de que la movilidad está subiendo mucho más rápido a lo que había sido los últimos 49 días. Entonces, por ese lado, yo creo que estamos hablando de 90 días, 100 días para regresar a la normalidad. En México vemos que ya se están unos niveles de 80%. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado está la parte de la ocupación en el medio. Mira, no nos queda otra que trabajar mucho para elevar la consideración. Hablábamos con también players de la industria que sí, la ocupación está subiendo, hay más solicitudes, pero obviamente vienen muy sensibles a nivel de precio. Porque obviamente hay menos inversión en el mercado, eso sin ninguna duda, pero también porque hay que ir generando otra vez esa confianza que no adrede se perdió. Entonces, yo creo que este año 2020 nos toca pensar en lograr incrementar lo más que podamos la ocupación, en que nos reinventemos o nos adecuemos a las solicitudes actuales del mercado, que es usar la tecnología, usar data para planificar. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. La pandemia nos ha acelerado, y si comenzamos a hacer esto, el 2020 es un año, digamos, de no solo regresar a la ocupación, tal vez no facturando lo mismo porque el precio promedio va a estar afectado, pero la generación de valor que se va a hacer en el medio, con todos estos esfuerzos que se están haciendo de industria, el acceso a la data, todas estas tecnologías que están apareciendo para poder planificar, yo creo que van a hacer que esas deficiencias que se tenía antes, la pandemia nos haya acelerado la forma de implementarlas y regresar a un 2021 mucho más fuertes y más considerados y con mayor valor, ¿por qué no? De previo a la cuarentena. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, Antonio. Nos comenta Adolfo Vélez, se ha compartido esta importante información con directivos de agencias de medios y anunciantes. Bueno, ahí yo la puedo contestar, digo, a través de nuestros amigos de Mercado Negro y OH Latam, pues tenemos acceso a un mercado más grande a nivel Latinoamérica y en Perú. Y nosotros, este contenido, bueno, de entrada la invitación es abierta a todas las agencias de medios y a los anunciantes. Posteriormente también grabamos este webinar y lo subimos a nuestro canal de YouTube y lo mandamos vía mailing a toda nuestra base de datos que involucra muchísimas agencias de medios y muchos clientes. Entonces, si no lo pueden ver en vivo, está disponible on demand en las redes sociales de Mercado Negro, de OH Latam, y en nuestro canal de YouTube, y además lo enviamos por mailing. Entonces, si no acceden de todas maneras aquí a la información en vivo, on demand la pueden tener en cualquier momento, ¿no? Entonces creo que sí llega esta información a esos clientes, ¿no? ¿Hay otra pregunta?
Eh, Edgar Guevara, estoy viendo. Sabemos que la movilidad está creciendo rápidamente de 15 días para acá, pero desafortunadamente muchos clientes están renuentes a utilizar este tipo de medios para las campañas restantes del 2020. ¿Existe un caso de éxito durante la pandemia? Sí, sí hay varios. En el webinar Regreso a la Calle lo pusimos, otros también en el episodio 1. Y justamente ahora que vamos a hacer el episodio 3, que es innovación, ahí vamos a mostrar, digamos, varios casos que también les pueda servir a ustedes para que se den. Obviamente, se van a encontrar con casos que de principio a fin se ha usado data, ¿no? Los mercados europeos están teniendo campañas más fuertes inclusive que previo a la cuarentena, porque están usando data efectiva para poder hacer ese match entre los cambios de hábitos de movilidad y el objetivo que tenga el cliente de comunicación. Entonces, hay campañas que sí están teniendo obviamente éxito, algunas que están mezclando la responsabilidad social, pero sí lo hay y se las vamos a mostrar. Igual me pueden escribir, para no esperarse 14 días, me pueden escribir y yo les doy acceso a ciertas campañas que yo he podido ver, ¿no? ¿Vale? ¿Ok? Gracias, Antonio. Edgar, yo complementaría esta pregunta que haces. Igualmente nosotros acá en México estamos haciendo un levantamiento de las campañas que están subiendo. Ayer vi, de hecho, una de Nutriza y nos acabas de dar una idea de darle seguimiento puntual tanto con la agencia como con el cliente para ver qué resultados está teniendo, documentarlo y pues ya sea hacerlo webinar o hacerlo reporte y podérselos compartir, porque yo creo que eso nos va a ayudar a activar, ¿no? Que otras marcas vean que sí está funcionando, que les está yendo bien, que se quiten ese miedo a regresar a las calles. Yo creo que nos va a funcionar bastante bien y créeme que lo vamos a hacer. Aquí ya no tenemos preguntas en Zoom. ¿En las redes sociales hay alguna otra pregunta? No, en las redes sociales no. Bueno, pues ya damos por terminado este webinar. Me despido agradeciendo a nuestros amigos que nos vieron a través de Mercado Negro y OH Latam. También agradezco nuevamente a nuestro auspiciador Entel por apoyar nuestro webinar. Nos vemos el próximo martes, 12 del día, con un nuevo contenido de valor para la industria. Si tienen temas que quisieran desarrollemos para estos webinars, escríbanos igualmente a nuestros correos o redes sociales y con mucho gusto los vamos a tomar en cuenta. Y ya para cerrar, recuerden ser muy proactivos con la economía, pero precavidos con el virus. Cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Antonio. Como siempre, información de valor. Cuídense. Chao. Gracias. Es un pastel para Pacho. ¡Hola, Teluski! ¡Ay, qué linda! Vamos a bailar, vamos a cantar y juntos vamos a divertirnos, oh yeah, 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 yeah. Pa 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 pa. Oh yeah, yeah. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es así! Hoy seguimos conectados y juntos. Entel, dale poder a lo que haces.